Buenas a todos, bienvenidos a una nueva sección en la cual vamos a tratar algunos temas de deporte, algunos consejitos básicos para que empecemos a hacer deporte de una forma controlada y saludable. Y bueno, antes de dar comienzo con la sección, quiero mandar un fuerte abrazo y mi apoyo a toda esa gente que está sufriendo el COVID-19 y desearles que se recuperen lo antes posible. Y bueno, antes de dar comienzo, me presento un poquito, soy Jaime Bleda, soy entrenador personal y preparador físico de fútbol y vamos a tratar algunos consejitos básicos, más complejos, vamos a desmontar algunos mitos sobre el deporte y vamos a ayudaros a poder practicar el deporte de una forma sana, saludable y sobre todo controlada y con algunos consejitos que no sabíamos, otros que sí que sabíamos, pero que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a ello. Primero y principal, vamos a empezar a salir a correr. Ahora hay mucha gente que está empezando a salir a correr. Tenemos que tener en cuenta ciertos consejos. Primero, nuestras limitaciones personales. Al final tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, a mí me duele una rodilla un poquito, me duele alguna articulación, tengo algún problema de que hace mucho tiempo que no hago deporte, tenemos que tener en cuenta el principio de progresión. Tenemos que empezar a salir a correr, pero con un principio de progresión. Es decir, por ejemplo, yo no puedo salir a correr y hacer 5 kilómetros de golpe. Tengo que salir a correr un kilometrito, empezamos a andar, recuperamos bien, con calma, volvemos a correr, siempre con una progresión. Es muy importante, es una limitación real, tenemos que tenerla en cuenta. Bien, siguiente consejo, por ejemplo, sería ir al médico. Es muy importante que un profesional de la salud nos diga, nos revise y nos facilite si estamos dispuestos, si estamos aptos para la práctica deportiva que queremos realizar. Eso es muy importante y es fundamental también para tener una seguridad y garantizar nuestra práctica deportiva con total normalidad. Bien, en tercer lugar, es muy importante la programación del entrenamiento. Es decir, como hemos dicho antes, el principio de progresión, tenemos que tener en cuenta también que el programa de entrenamiento no es solo correr. Tenemos que incorporar otra serie de estrategias también para mejorar en la carrera, que luego más adelante las comentaremos. Entonces también es importante que hagamos una estructura de entrenamiento aceptable y que es supervisada por un entrenador. Alguien profesional que nos pueda supervisar y nos pueda adaptar el entrenamiento según a nuestros requerimientos personales, porque cada uno tenemos unos y cada uno somos un mundo y un profesional al lado, igual que cuando vamos al dentista nos cuidamos la boca o cuando vamos a cualquier otro sitio, a cualquier otro profesional también nos cuidan, pues también tenemos que tener una persona profesional de deporte al lado para que nos ayude. Siguiente consejo, este es muy importante que muchas veces no damos por hecho, pero es la hidratación y la protección solar. Es importantísimo. Ahora empieza a hacer buen tiempo, salimos a la calle, empezamos a correr, a hacer práctica deportiva. Es muy importante que nos demos un poquito de cremita, algún bronceador, que cuidemos nuestra piel y sobre todo que vayamos bien hidratados. Una botellita en la mano, vamos pegando sorbos, eso es fundamental y es importantísimo. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bien, dichas estas recomendaciones, pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las lesiones más fundamentales o las más básicas, las que más ocurren en la práctica deportiva, sobre todo en el correr, que es el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Pues realmente existen muchas lesiones asociadas a correr. Cada persona es un mundo y cada persona pues, le ocurren ciertas lesiones, ciertas más habituales, otras que son más complejas, pero si en algo llegamos en acuerdo es que los esguinces es algo muy fundamental, algo que nos pasa a muchos, que nos ha pasado alguna vez seguro que a todos en nuestra vida y que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Bien, antes de seguir contando cómo se produce un esguince, vamos a contar qué es el esguince en sí, tenemos que saber qué es. Bien, el tobillo tiene dos movimientos fundamentales, que es la flexión y la extensión, ¿vale? Cuando el tobillo, por ejemplo, se ve a un movimiento lateral demasiado obligado, demasiado fuerte, demasiado desproporcionado para la articulación, se genera una distensión de los ligamentos. Una distensión quiere decir que simplemente los ligamentos se alargan más de la cuenta, se alargan mucho más de la cuenta. Entonces se genera un esguince. Los esguinces pues, suelen tener 3 grados, ¿no? Según lo grave que haya sido. Bien, ¿cómo prevenimos estos esguinces para salir a correr? Yo quiero salir hoy y tengo mucho miedo a que me haga un esguince porque llevo mucho tiempo parado, como hemos dicho anteriormente, soy consciente de mis limitaciones y es muy probable que si salgo a correr y hago 5 kilómetros, cosa que no debo hacer, es muy probable que tenga un esguince. Vale,
¿Cómo lo hacemos? Primero, hay que hacer un buen calentamiento. Es importantísimo. Tenemos que tenernos en cuenta de que hacer un buen calentamiento, aunque perdamos 15, 20, 30 minutos, es importantísimo. Tenemos que calentar correctamente. Calentar correctamente quiere decir realizar un bloque, por ejemplo, de movilidad articular, la cual movemos brazos, rotamos los brazos adelante, atrás, rotamos el tronco, una parte genérica de movilidad. Luego vamos a hacer estiramientos balísticos, estiramientos dinámicos, es decir, no vamos a estirar de forma estática, es decir, por ejemplo, aquí subimos con el pie, nos cogemos el talón, estiramos la punta del pie y nos tocamos con la mano la punta. Esos estiramientos estáticos no son nada recomendables antes de hacer un deporte, en este caso antes de salir a correr. No son nada recomendables, ¿vale? ¿Por qué no son recomendables? Porque realmente cuando hacemos un estiramiento estático en el cual estamos aguantando la musculatura durante un momento, simplemente estamos relajando esa musculatura. Estamos perdiéndole tensión en esa musculatura, algo que no nos interesa porque vamos a salir a correr y necesitamos que esa musculatura aplique fuerza, por ejemplo, en el caso de correr, en la pisada, sea capaz de aplicar fuerza de forma eficiente, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. No podemos hacer un estiramiento estático porque vamos a relajar esa musculatura implicada en la carrera y nos va a generar problemas, ¿vale? Entonces vamos a hacer estiramientos dinámicos. Por ejemplo, vamos hacia adelante, subimos las piernas a la vez, en movimiento vamos cambiando, vamos moviendo brazos adelante, atrás, vamos rotando el cuerpo, pero nunca de forma estática, ¿vale? Bien, siguiente pauta a tener en cuenta para no lesionarse en los esguinces, el trabajo de fuerza. Esto es muy genérico, pero tenemos que hacer un correcto trabajo de fuerza. Realmente hoy muchísima gente cree que está preparada para correr, creemos que estamos preparados para correr, pero no lo estamos. Nuestros músculos tienen que adaptarse. Correr es un deporte o es una actividad física con un gran impacto en las articulaciones y a veces los músculos que las rodean tienen que estar lo suficientemente fuertes para generar esa estabilidad y es muy necesario. Ya no solo los músculos de las piernas, hablo de músculos del tren superior también y sobre todo de la zona esta, de la zona media, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta un buen trabajo de fuerza. Bien, el trabajo de fuerza lo podemos hacer antes de salir a correr, por supuesto. Sí que lo podemos hacer antes de salir a correr. Es más, al final del vídeo os vamos a dejar un calentamiento general y una pequeña parte de fuerza en la cual pues, podéis aplicar a vuestros días cuando salgáis a correr, antes o en días separados y seguro que os sirve de mucha ayuda. Bien, antes de salir a correr tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar un correcto calentamiento, ¿no? Como he dicho anteriormente. Para seguir este calentamiento correctamente tenemos que seguir ciertas pautas muy simples. Una de ellas, por ejemplo, que sería realizar movilidad articular para aumentar nuestro rango de movimiento de las articulaciones, ¿vale? Luego, siguiente, aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo aumentamos la frecuencia cardíaca? Pues simplemente realizando un skipping con las rodillas arriba, realizando saltitos. Es una buena técnica para que empecemos a coger calor, temperatura corporal, para que nuestro corazón empiece a latir un poquito más fuerte y para que en definitiva aumente nuestra frecuencia cardíaca. Esto nos hará que después en la práctica deportiva que hagamos posteriormente estemos más preparados y estemos más dispuestos a poder hacerla sin problemas y sin lesiones. Bien, el siguiente bloque sería, por ejemplo, la liberación miofascial. Es un tema muy nuevo, pero que seguro que lo habéis visto por ahí. Que es un rodillo simplemente que va recubierto por una pequeña espuma, la cual mucha gente se lo pasa por los músculos de las piernas, por los cuádriceps, por los isquiotibiales. Es algo muy habitual. Se ha demostrado científicamente que esto ayuda a activar esa musculatura, es decir, pasadas rápidas, movimientos rápidos por encima de este rodillo, nos ayuda a activar también, es una forma nueva de activar. Entonces tenemos que tenerlo también en cuenta en nuestro bloque. En el caso de que no lo hiciéramos, no existe problema, pero si podemos hacerlo, pues es algo que nos va a ayudar. Entonces, si nos va a ayudar, pues vamos a aplicarlo. Y bien, y por último, progresivos. No vamos a empezar a correr de golpe. Antes de salir a correr, por donde normal salgáis, más habitualmente, por vuestra calle o por vuestra zona, hacer un par de progresivos, de menos a más, un poquito de menos a más intensidad, en el cual aceleramos, frenamos, recuperamos y un poquito de preparación, ¿vale? No es plan de repente salgo, hago el calentamiento, los 3 bloquecitos que hemos dicho anteriormente y ¡pum! Me pongo a correr, lo que tenga que correr, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta hacer un par de progresivos, un par de aproximaciones
y luego ya realizar la práctica deportiva. En todo este bloque, ¿qué perdemos? 30 minutos, 20 minutos, no pasa nada. Tiene que ser algo habitual a la hora que hagamos deporte, que hagamos una práctica deportiva. Ya no sea correr, ya no sea solo eso, sino si es otra, igual, exactamente igual. Tenemos que perder tiempo en el calentamiento, que es lo que nos va a ayudar a prevenir lesiones y nos va a ayudar a estar más preparados para la práctica deportiva después. Bien, para reducir también este tipo de lesiones, como lo son los esguinces, es muy importante que acudamos a un profesional, en este caso también, que sería el podólogo. Él nos va a medir la pisada, nos va a hacer ciertas técnicas, las cuales nos van a servir de muchísima ayuda para prevenir lesiones, ya no solo de esguinces, sino ya lesiones más complicadas como aparecen en la práctica de correr, como son lesiones en la lumbar, lesiones en la cintilla iliotibial de la pierna, lesiones en la cara interna o externa de la rodilla, que también suelen ser muy comunes, lesiones que al final todos hemos notado en algún momento, algún pequeño dolorcito en esas articulaciones o en esas musculatura, ¿no? Y en la cual tenemos que tener presente, tenemos que tener muy presente. Entonces, un podólogo sería, junto con el profesional de la actividad física, para que nos supervise y nos adapte, serían la combinación perfecta para poder realizar una práctica deportiva de forma controlada y saludable. Entonces, una vez tengamos las recomendaciones del podólogo, ya no solo para poder correr, sino ya también en el tipo de calzado que tenemos que utilizar, porque esto va unido de la mano. Por ejemplo, si yo tengo una pisada en la cual el podólogo me recomendaría un tipo de calzado y yo me pongo otro, eso me puede generar lesiones también a largo plazo. Entonces es importante también que acudamos a este profesional para que nos ayude un poquito y nos mida un poquito para recomendarnos cómo sería la forma más eficaz de poder hacerlo. Bien, por último, vamos a tratar el bloque que os he dicho anteriormente, que trataríamos después, el bloque de la fuerza, que considero que es algo imprescindible para la práctica de correr. No solo deberíamos de salir a correr, por ejemplo, 3 días a la semana, media horita, o siguiendo el principio de progresión que he nombrado anteriormente, yendo de menos a más, creo que no sería una estrategia fiable solo salir a correr. Creo que deberíamos de hacer también entrenamientos de fuerza. En este caso ahora no tenemos las instalaciones deportivas abiertas, pero tenemos nuestra casa y tenemos botellas de agua, tenemos material que nos puede servir de mucha ayuda para trabajar la fuerza y para prepararnos para lo que queremos hacer. Entonces es importantísimo el trabajo de fuerza. Bien, ¿cómo vamos a organizar el trabajo de fuerza? El trabajo de fuerza va a ser muy sencillo, va a durar unos 15 minutitos como mucho, entre 10, 15 minutos, 20 si nos alargamos un poquito, pero va a ser muy sencillo. Va a constar de 2 bloques, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo quiero salir a correr, primero que tengo que hacer un buen calentamiento. Buen calentamiento en el cual vamos a aplicar ciertos ejercicios que vais a ver ahora mismo, ahora en un ratito, y luego vamos a aplicar la parte de fuerza, la parte más específica, la parte en la cual vamos a activar musculatura que se ve implicada en la carrera, ¿vale? Bien, esta musculatura, como por ejemplo podría ser isquiotibiales, podría ser el glúteo, podría ser el abdomen, la zona media del cuerpo, es muy importante que la activemos porque muchas de las veces está dormida o simplemente no está funcionando como tendría que funcionar. Y si nos ponemos a correr y tenemos una musculatura como un poquito dormida, letargada, no nos va a estabilizar, ¿no? Es un deporte en el cual hay mucho impacto y necesitamos una gran estabilización del abdomen, ¿no? Entonces es muy importante que realicemos ejercicios de activación. Ahora mismo los veréis aquí. Bien, para trabajar el bloque de fuerza vamos a aplicar los siguientes ejercicios. Uno de ellos es muy simple, son sentadillas. Siguiente ejercicio, zancadas hacia adelante. Y por último, tercer ejercicio, puente de glúteo. Son 3 ejercicios muy sencillos que nos van a servir, nos van a ayudar a activar esa musculatura de la que hemos hablado antes para la práctica deportiva, para salir a correr. Nos van a ayudar a estabilizar, a activar y a trabajar en definitiva estos músculos para ayudarnos. Bien, si por lo que sea no tenemos el suficiente nivel para poder hacer los ejercicios en su forma, como lo vamos a ver en el vídeo, vamos a aplicar el principio de regresión. Es decir, por ejemplo, en la sentadilla, si no podemos hacer una sentadilla normal, que es el primer ejercicio, vamos a buscar sentarnos en una silla y levantarnos. Realizamos el movimiento teniendo en cuenta que los pies en la sentadilla van a la anchura de nuestros hombros, la cabeza siempre recta, la espalda también totalmente recta y buscamos, tirando el peso hacia atrás, bajar, ¿vale? Esta es la técnica de la sentadilla. Si la intentamos hacer de forma normal, si tenemos
nivel o lo hemos hecho previamente, y si no, aplicamos el principio de regresión y lo hacemos en una silla. Bien, en la zancada. Realmente la zancada simplemente colocamos los brazos en forma de jarra, miramos con la mirada recta y realizamos un paso largo y bajamos la rodilla de atrás, la cual esta nos hará un trabajo muy bueno en todo el cuádriceps, en toda la zona de la pierna, nos ayudará a activar esa musculatura. En el caso de que no podamos hacer zancadas, lo que podemos hacer es buscar una pared, un apoyo en una pared y buscar una posición de sentadilla y aguantar en posición de sentadilla, como si estuviéramos sentados. Aguantar unos segunditos ahí, los segunditos que vamos a hacer el bloque de fuerza. Y por último, el tercer ejercicio es puente de glúteo, tumbados completamente en el suelo, manos abiertas y subimos el glúteo arriba de forma explosiva, de forma rápida y apretamos en la parte final el culo, lo contraemos, ¿vale? Es muy importante realizar esto al final del movimiento, apretar el glúteo. Vale, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Muy simple, vamos a hacer 3 series por tiempo. Vamos a trabajar durante 30 segundos y vamos a descansar durante 20 segundos. ¿Esto cómo funciona? Muy fácil. Empezamos por sentadilla, después de haber hecho todo el calentamiento previamente. Realizamos sentadillas, empezamos a hacer las sentadillas, 30 segunditos de trabajo y cuando terminamos los 30 segundos paramos el crono, ponemos 20 segunditos, descansamos, nos preparamos para la siguiente actividad, para el siguiente ejercicio, ¿vale? Empezamos, 30 segundos, le damos, vamos a por las zancadas, damos a las zancadas, 30 segunditos, paramos, 20 de descanso y vamos a por el puente de glúteo, de la misma forma. Esto lo repetimos 3 veces, sencillamente 3 veces. Si tenemos mucho nivel, porque ya hemos realizado estos ejercicios, incluso algunos lo habéis hecho igual con cargas, con peso y demás, podéis añadir botellas de agua a los ejercicios, tanto en la sentadilla las podemos tener aquí, 2 botellas de agua, en la zancada lo podemos tener también aquí y realizar las zancadas exactamente igual, y en el puente de glúteo nos lo podemos poner en la zona de la cadera e impulsar hacia arriba. Y también, en el caso de que tengáis más nivel, podéis aumentar las rondas. Si en vez de 3 queréis hacer 4 o 5, las podéis hacer, o incluso aumentar el trabajo de cada ejercicio. Es decir, en vez de 30 segundos podemos aumentar a 40 y descansar los 20 que hemos propuesto, o incluso descansar menos. Esto nos lo podemos ir acoplando según el nivel que obtengamos cada uno, y es un trabajo muy bueno porque podemos adaptaros el nivel, tanto la gente que tiene mucho nivel como la gente que tiene menos nivel. Yo os propongo 3 series, 30 segundos, 20 de descanso y el calentamiento previo del que hemos hablado. Bien, y por último vamos a hablar de las conclusiones finales, en las cuales vamos a cerrar esta sección, este primer capítulo, y vamos a dar un repaso general a lo que hemos hablado. Primero y principal, como hemos dicho, tenemos que tener en cuenta las limitaciones, la programación del entrenamiento, tenemos que tener en cuenta acudir a un médico para la supervisión antes de hacer la práctica deportiva y tenemos que tener en cuenta la hidratación y la protección solar, que es muy importante. Después de esto hemos hablado sobre el tema de los esguinces, que es algo muy habitual en la práctica deportiva. Tenemos que tener en cuenta que para prevenir estos esguinces tenemos que desarrollar un buen calentamiento y un buen entrenamiento de fuerza. Y estas son las claves. Además de acudir a un podólogo para que nos ayude y nos evalúe para poder realizar nuestra práctica deportiva y utilizar el calzado adecuado. Bien, dicho esto, es la conclusión final del vídeo. Nos veremos pronto por aquí en un nuevo capítulo en el cual trataremos otro tema diferente. Espero que os haya servido de mucha ayuda y espero que estos consejitos tan básicos y tan simples que nos recuerden un poquito lo que es correr y cómo tenemos que hacerlo os sirva para poder practicar vuestro deporte de forma óptima, de forma eficiente y sin que os cause una molestia o una lesión, ¿vale? Así que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludo.